Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Me es un privilegio el poder dirigirme a ustedes en esta ocasión. Quiero traer una pequeña reflexión antes de ir a dormir. La verdad es que eh, todo el día he estado pensando en algunas cosas que nos atañen como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, generalmente y como pastor, creo que muchas veces nosotros nos ponemos a pensar sobre las cosas que puedan estar sucediendo con la vida de los miembros de nuestra congregación y aún de otras congregaciones. Y, y venía a mi mente un tema muy específico. El Señor me hablaba sobre este tema muy específico y yo tenía muchos deseos de hacerlo pronto, pero el Señor me hizo sentir que esperara hasta este momento, poquito pasado de las 10 de la noche, porque de pronto podían haber algunas personas que en ese momento estuvieran buscando una solución. Y si quiero hablar sobre este tema es porque tuve que hacerle caso, obedecer a la voz del Espíritu Santo. Yo quiero hablarte hoy acerca de cómo escuchar la voz del Espíritu Santo en medio de todas las otras voces. ¿Cuáles otras voces? No les voy a contar una experiencia que he tenido y creo que ustedes me entenderán y muy posible ustedes mismos habrán pasado por esto. La Biblia nos dice en Romanos, el apóstol Pablo nos habla en la carta a los hermanos de Roma, los romanos, capítulo 12, versículo 1 al 2, y nos dice: por tanto, hermanos y hermanas, os exhorto por la misericordia de Dios a presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se amolden, no se acomoden, no se hagan de este mundo o a este mundo, sino sean transformados por la renovación de sus mentes o de su entendimiento o de su modo de pensar, para que puedan discernir ustedes cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Aquí habla del Espíritu Santo, él es el que nos hace saber a nosotros lo que Dios quiere. Él es, según Jesús, el que nos iba a recordar a nosotros todas las cosas buenas. Primero, quiero hablarle a ustedes sobre ese equipo de rivales que existen dentro de nosotros. En la carta a los romanos, el apóstol Pablo aconsejó a sus lectores y les dice: no se conformen a este mundo, sino que ustedes tienen que ser transformados, es decir, renovar sus mentes y de esa manera ser transformados. Esta expresión describe muy bien las presiones que nos suceden a todos y a muchos y a menudo en el mundo, y a veces nosotros sentimos que tenemos que cumplir con las expectativas de los demás. Esa es el molde del mundo y afecta nuestro sentido de identidad, afecta a quienes nosotros somos. Muchas veces como pastores, por ejemplo, pensamos en que tenemos por lo menos unas 100 diferentes maneras de pensar a las cuales nosotros les predicamos. Es decir, 100 personas por lo menos que piensan diferente a como nosotros pensamos. Y como pastores tenemos que llenar las expectativas de la mayoría. No lograremos tal vez llenar las expectativas de todos. ¿Y qué hacemos entonces? Eso afecta directamente nuestro sentido de pensar, afecta a la manera como nosotros pensamos y hasta nuestra identidad. ¿Alguna vez te has sentido tú inundado por toda la cacofonía de este mundo? Es decir, por todo lo que tú escuchas en este mundo, de el mundo entre comillas, cuando quiere apagarte a ti con todas las expectativas que ellos tienen, todas las expectativas que escuchan o que escuchas de ti. Y lo escuchas por dentro, lo escuchas en esas voces interiores. Muchos de nosotros tenemos diferentes clases de situaciones. Algunos tendrán empleadores, suegros, familiares, compañeros, gente la cual trabaja para usted y en fin, y todas esas voces nos abruman, nos perturban a veces porque hay diferentes expectaciones que están teniendo o expectativas que están teniendo de nosotros. Si yo no sé si le ha pasado, pero a veces yo he querido tener un botón y solo presionar ese botón y que por arte de bendición, ¡puf!, todo desapareciera y quedara únicamente yo. Es decir, en el pensamiento, es decir, en esas expectativas que pudiese ser simplemente yo, que pueda ser como yo quiero ser.
no sé ustedes, pero cuando yo dejo de escuchar esas voces y me niego a conformarme, a moldearme a este mundo, por usar el lenguaje del apóstol Pablo, la vida no necesariamente se vuelve mucho más fácil, de ninguna manera, porque entonces tengo que ayudarme a mí mismo, valga la redundancia, a moldear mi mente para encontrar que esas voces que escucho de todo mundo y que realmente las escucho dentro de mí, es una competencia fuerte de voces y de personajes, voy a decir, que nunca estuvieron fuera, sino que estuvieron adentro. Y estuvieron en mi interior. O sea que lo que más a menudo impide que tú seas tú mismo y que tengas tu felicidad y que tengas tu bendición y que tengas todo lo que el Espíritu Santo quiere que tú tengas, eres tú mismo. Hay un neurocientífico de la Universidad de Baylor en Estados Unidos llamado David Eagleton, y él observa que nuestros cerebros están conectados por lo que pareciera ser lo que él mismo llama un equipo de rivales. Nuestro cerebro, es decir, intuitivamente se siente como que si hubiera un tú y otro tú y otro tú y de repente un par de yo por ahí y que se encuentra y que se conocen dentro de sí, pero están buscando al verdadero yo. Resulta que adentro de todo hay una persona, hay una voz, hay una mentalidad, hay un corazón que sí quiere hacer las cosas buenas. Una simple voz que tú debes de escuchar, de escuchar. Este personaje, Eagleton, lo continúa diciendo, lo hace ver como que si fuese un congreso de algún país, un parlamento pues de algún país, en el sentido de que hay diferentes partidos políticos, y lo digo así porque acabamos de estar viendo algunas situaciones, y hay diferentes partidos políticos que muy posiblemente están trabajando para un mismo gobierno, para un mismo cuerpo, pero podrían estar en desacuerdo entre sí. No estoy hablando de Guatemala ni diciendo nada malo sobre los partidos políticos, pero estoy diciendo que es algo parecido. Hay algo en tu mente que trabaja y trabaja dentro de sí. Es como un grupo o como un equipo de rivales, en el sentido de que todos sienten que o creen que están haciendo las cosas a la mejor manera, como por ejemplo estos políticos, partidos políticos que quieren dirigir a la nación, pero sin embargo todos tienen diferentes formas de hacerlo, todos tienen diferentes formas de pensar y tu mente trabaja bastante de igual manera. Este equipo de rivales internos significa que cada vez es más difícil escuchar lo que dicen realmente nuestros corazones por ese ruido que hay. Hay todo tipo de voces esperándonos todos los días, en la mañana, en el mediodía, en la tarde, en la noche. Salimos de acá y ya nos están diciendo diferentes cosas. Allá está la gente de tránsito diciéndonos no puede pasar por acá porque no va a pasar por acá. Hemos decidido cerrar esta calle y vaya y dé la vuelta por aquí. Te lleva 10 minutos más y todo eso, y hay voces y gente diciéndote qué hacer, y la dirección de tu verdadero yo empieza simple y sencillamente a perderse. Pero cuando escuchamos nuestro corazón y escuchamos la voz verdadera, necesitamos nosotros saber que cuando escuchamos nuestra voz verdadera, nos profundizamos más en eso, escuchando al corazón que está en medio de todos los corazones que pueda sentir, la cosa empieza a cambiar. Mire, el apóstol Pablo dice, cuando leíamos esa cita, no os conforméis a este mundo, sino sed transformados por la renovación de las mentes. Pero la última parte no es esa, sino que dice, para que puedas discernir cuál es la voluntad de Dios, y luego dice lo que es bueno, agradable y perfecto. Aparentemente, cuando nosotros rechazamos ese volumen de las voces externas para escuchar más claramente las internas, podemos escuchar la voz de Dios en esa mezcla de pequeñas o grandes voces, esas vocecitas que le llegan a uno. Le cuento una historia. Hace mucho tiempo atrás estuve en el cumpleaños de un amigo mío, en el cumpleaños de Luis. Y estando ahí con él la pasamos muy bien, estábamos celebrando su cumpleaños, y bueno, en ese tiempo algunos miembros de la iglesia, yo me había llevado, les había dicho pues que estaba haciendo dieta, y en realidad sí le estaba haciendo, estaba perdiendo peso y en fin, pero
Al llegar y todo el mundo decía, ay, qué bien te ves, y en fin, sí, ya perdí la dieta, por supuesto, pero en ese entonces me miraba mejor, mi cuerpo estaba siendo mejor, y me recuerdo que al estar en medio después de comer, y en fin, había pastel, habían helados de varias nieves, para los que no entienden lo que es un helado acá en Guatemala, de varios sabores, y la gente estaba como diciéndome, vamos, trata de comer un poco más, pero yo no me conformé a la inteligencia o a la sabiduría de ese mundo cual estaba viviendo en ese entonces. Tuve la fuerza necesaria para decir que no y rechacé tomar un pedazo de pastel o comer un helado. Sin embargo, después que salí de ahí más tarde, pasé por un lugar en Estados Unidos que se llama Panera, y cuando entré a Panera me di cuenta de que había una galleta, pasé comprando un café y me di cuenta que había una galleta de vainilla con mermelada de fresa que me estaba mirando detrás de ese aparador que estaba ahí. Me miraba y me hacía ojitos y me decía, cómeme. Entonces yo pensé, y esa voz interior empezó a lidiar con mi corazón, y descubrí que no había solo un Edmer ahí adentro mirando la galleta, había muchos. Le puedo decir algunos. El Edmer número 1, el hombre serio y dedicado que decía, bueno, tú sabes lo mejor, ya solo paga tu café y salte de aquí, no sucumbas a la tentación. Pero había otro que era el niño alegre, el niño libre que decía, ¿galleta? ¿Cookie? Oh, yo soy Cookie Monster, dame galleta. Y había otro Edmer, el número 3, que decía, el amigo del grupo de esas vocecitas que decía, oye, has estado haciendo un trabajo admirable con tu peso últimamente. La gente se da cuenta. No lo arruines ahora. No lo hagas. Había un cuarto, el pragmático, que me decía, esa galleta tendrá como 280 calorías. Si te la comes ahora, media hora, si te vas a correr un poco, puedes borrar de ti esa cintura, en fin. Y había otro, el pesimista, que me decía, sabes que te vas a comer esa galleta. ¿Por qué lo estás haciendo tan difícil? No, deja de estarlo pensando, tratando de justificar mi comportamiento. Termina con esto, llévate la galleta, y se acabó todo el problema. Pero de pronto escuché una voz que me dijo, ¿cómo irá Leti, mi hija, con sus exámenes finales? Ella estaba muy feliz porque le estaba yendo bien en la universidad. ¿Y cómo irá ella? De pronto, un pensamiento que llegó, que yo le llamaba como el Espíritu Santo en ese entonces, lo llamé, me hizo olvidar todas las otras voces que estaban llegando a mí. Y después de esa voz llegó una voz, una última, el verdadero yo, la voz que me dijo, ¿una galleta en realidad, Edmer? ¿Acaso no ayer, mientras estaban en la reunión de diaconado, comiste muy bien? Comiste muy bien, te comiste un pedazo de pastel de piña. Y aunque le hice caso, si usted se está preguntando, a la última voz, no lo compré y me fui con el cafecito. El punto es que cada una de esas voces eran auténticamente yo mismo. Cada vez es una voz que estoy acostumbrado a escuchar en mi cabeza. Constantemente tú escuchas voces en tu cabeza. Gente te dice algo, aquellos te dicen algo, el gobierno te dice algo, y dejan en tu mente ideas y voces que después juegan con tu mente y tu corazón. Estas pequeñas voces ofrecen su opinión a ti sobre una serie de temas increíbles. Desde comprar esa galleta hasta comprar una casa o un automóvil, desde considerar opciones como qué alimentos vas a ingerir ahora hasta qué presidente vas a elegir. Y lo más probable que estas voces a ti te son muy familiares. Esas voces que te dicen, oye, pero hoy no es tiempo de ir a la iglesia, oye, hoy no es tiempo de hacer aquello, hoy no es tiempo de hacer lo otro, date un tiempo, tranquilízate, busca a Dios donde estás, no necesitas aquello, no necesitas a Él, mira lo que dijo fulano. Y esas voces empiezan a ahogar la única voz que es verdadera, esa voz pragmática que te dice, bueno, ¿qué te pasa? Puedes hacerlo. El pesimista que te dice, bueno, ¿y qué? De todas maneras ya no has estado yendo, ya no vayas, ya no busques, al fin Dios está en cualquier lugar y tú lo puedes ver. El héroe, aquel que te dice, vamos, tú puedes, aunque te mueras, ve. Todas esas. Y por supuesto la voz del adversario que viene y te dice, ¿ya notaste lo que está pasando? ¿Ya te diste cuenta que a nadie le importas? ¿Ya te diste cuenta que esto y lo otro? ¿Ya te diste cuenta que tú no vales nada? Y te empieza a dar una serie de cosas y te olvidas que hay un camino
correcto, que hay una voz verdadera que se llama Espíritu Santo. Yo asocié la voz del Espíritu Santo a ese pensamiento que vino de la nada, de pensar en mi hija y lo feliz que estaba haciendo, porque no tenía que ver nada el asunto de la escuela de mi hija con la galleta que yo estaba tratando de comerme para romper una promesa que me había hecho a mí mismo. Mientras yo pensaba en esa galleta, descubrí que mis pensamientos fueron desviados. Y hay veces que nosotros, el Señor nos desvía los pensamientos y quiere desviarnos los pensamientos para que busquemos su palabra, para que busquemos su presencia, para que estemos con Él, para que gocemos de su gracia, para que estemos de veras comunicados con Él. Dios, a través de su Espíritu Santo, nos habla de diferentes maneras. Dios nos puede dejar atónicos a la manera de hablarnos. Dios puede hacer que nosotros entendamos que Él nos está hablando y que tengamos nosotros ese llamado divino de Él. Hay una razón por la que la voz del Espíritu Santo ha sido llamado el Consolador. Incluso Jesús lo dijo, que cuando Él se fuera iba a dejar al Consolador que estuviera con nosotros para que nos ayudara en los tiempos difíciles, en situaciones difíciles y, ¿sabes?, también en situaciones de riesgo. Él también nos da a nosotros un conocimiento real de qué es lo que tenemos que estar haciendo, de qué es lo que debemos de hacer. Nos da un entendimiento correcto de lo que puede venir, de lo que viene para nosotros, y lo hace a través de la palabra de Dios. Mira, hermano, lo que tú vas a ganar siguiendo al Espíritu Santo es mucho mejor y es mucho mayor de lo que puedas estar pagando según tú, o el sacrificio que tú hagas cuando Él nos pide que hagamos un sacrificio. Esta tarde alguien me decía, padre, yo voy a internarme prácticamente y voy a buscar la voz de Dios, la presencia de Dios por un buen tiempo, y alegró mi corazón como padre espiritual de esta persona. Me alegró mi corazón. Me alegró porque sé que hay personas que quieren entrar en esta situación, hermano. Y cuando yo veo en la iglesia todo lo que acontece, cuando veo en la congregación que hay personas que el Espíritu Santo les está hablando, pero como que subyugan la voz del Espíritu y permiten que otras voces tomen control. Esta noche yo quiero preguntarte, ¿cuál es la voz que tú estás escuchando? ¿Cuál es la voz verdadera que está en tu alma y en tu corazón? ¿Qué es lo que anhela tu vida? ¿Qué es lo que anhela tu mente? ¿Qué es lo que estás anhelando? La hermosa verdad es que una vez que nosotros admitamos que el mal que vemos y experimentamos en este mundo es el resultado de nuestra misma y propia incapacidad de poder seguir la voz de Dios, y no la incapacidad de Dios para hablar o la incapacidad de Dios para respondernos. Muchas personas dicen, Dios a mí no me escucha, o Dios a mí no me responde. Pero lo más probable, te aseguro, en un 99.9% es que tú no has escuchado la voz de Dios, porque debes de renovar tu pensamiento, porque debes de dejar esas voces que vienen a molestar tu vida, vienen a molestar tu mente, para que tú puedas escuchar la voz de Dios, para que tú puedas decir, voy a hacer un giro completo de estas voces interiores que me molestan, que me dicen que debo de tener miedo, que debo de tener temor. Esa voz que te hace autodespreciarte, esa voz que te hace sentirte menos que otros, y que cada vez que alguien habla o dice algo, tú crees que es por ti. Yo lo he visto 1 y 1000 veces. Oh, lo he visto tantas veces. Cuando logras hacer algo en el Espíritu Santo, es porque has escuchado la voz de Dios. Y cuando lo hacemos, nos convertimos en unas personas más plenas, es decir, más vivas en este mundo. ¿Por qué no pruebas a escuchar la voz de Dios? ¿Por qué no pruebas a escuchar el Espíritu Santo? Tienes que probar a escuchar esa voz del Padre que es compasivo, que es considerado contigo. El Padre que deja que tú vengas a Él confiadamente. El Padre que es responsable de ti. El Padre que te ayuda, que te guarda a través del Espíritu Santo. El Padre que incluso concede deseos a esa voz de niño libre, que eres creativo, pero muy poco, o poco en gran.
verdaderamente no responsable ni realista, pero el padre quiere acceder a los deseos de esa voz de niño libre, esa voz del grupo que te dice no hagas esto, la popularidad que quieres llegar a tener. Es mejor que el Espíritu Santo sea popular en tu vida. Dios quiere hablarte hoy. Dios no es un Dios pesimista. Él no es uno que niegue la vida. Él no es un destructor. Él no es un acusador. Él es un productor de bien. Él es alguien que ha hecho, que hizo al hombre y que continúa haciendo maravillas. La Biblia dice, nuevas son cada mañana su fidelidad. Él hace maravillas grandes para ti todos los días. Él produce para ti, el enemigo destruye. Todos aquellos pensamientos que vienen a tu corazón y a tu alma y a tu mente, que son de odio, de envidia, de oír lo que otro dijo y todo eso, te destruyen y debes de apartarte de eso. Debes de poner tu mente a pensar en el Espíritu Santo. Debes de dejar que el Espíritu Santo hable en ti todo lo que es bueno, todo lo que es razonable, todo lo que es amable, todo lo que viene de Él, del Espíritu Santo, te va a ayudar a ser un plantador de buenas obras. Él es tu jefe, Él es tu abogado, Él es tu asesor financiero. Él es quien te ayuda. El acusador, Satanás, él es un ventrílocuo. ¿Sabe lo que es un ventrílocuo? Es aquel que habla sin mover la boca. Y a veces lo tienes enfrente y te dice cosas y no le viste sus labios moverse, porque lo hace a través de pensamientos engañosos. Él es mentiroso, es un artista, pero mentiroso, es falso. El enemigo puede imitar muchas cosas, y puede imitar tantas cosas, pero no puede imitar la voz del Espíritu Santo. Y ahí es donde tú tienes que tener la confianza que si permites que el Espíritu Santo llegue a ti, tendrás un cambio de mentalidad y podrás estar con el Señor. Él no puede imitar al Espíritu Santo, no puede estar tranquilo cuando te ve tú cerca de Dios. Él no puede estar callado, por eso ves que siempre está hablando y haciendo tanta cosa y metiéndote cosas en tu mente. Y aún en estos momentos tú podrías estar diciendo, este hombre está loco, este hombre me cae mal. Piénsalo dos veces, porque el enemigo es un engañador. Si Satanás logra engañarte, lo hará muy bien y estarás atrapado por las redes del enemigo. El Espíritu Santo, el llamado de Él es profundo, es limpio y es bueno. El llamado de Él a veces es difícil encontrarlo, difícil escucharlo, pero es hermoso, es tranquilo, es reconfortante, no trae culpabilidad a ti, no te da miedo, no te hace sentir que tengas que comprometer a la salvación, porque Él es quien da la salvación. Él es quien te puede complacer más. Él es quien puede ser el que te ayude y te guarde. Él es el verdadero Dios. Él es el que te puede ayudar a encontrar esa voz verdadera que puedes tú tener. Tú naciste con más de lo que tú puedas pensar. Dios te dio sabiduría, Dios te dio entendimiento, porque te dio alma y te dio voluntad. Al tener tu alma y tener voluntad, Él te dio identidad. Sin embargo, el enemigo ha robado la identidad de la mayoría de personas. Y por eso es precisamente que la gente no es feliz. Por eso es precisamente que la gente no vive de acuerdo o acorde a la palabra que Dios dejó. Hoy tú puedes estudiar la Biblia, tú puedes escuchar lo que te digo y puedes llegar al Señor. Nuestro objetivo en la tierra es conseguir que el yo verdadero, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra alma ocupen el asiento del presidente de este cuerpo que tenemos, para que el Espíritu Santo lo dirija y mantenerlo allí, al Espíritu Santo. Mira, y te digo, no puedes controlar al Espíritu Santo, ni cuándo Él va a decidir o qué Él va a decir, eso, ni cuándo Él se va a comunicar contigo. Pero si tú aprendes a tener tu alma, tu espíritu, tu voluntad a la orden del Espíritu Santo, Él va a venir y tu alma va a escuchar y va a responder, y ahí podrás entender que el verdadero yo solamente es feliz cuando el Espíritu Santo lo dirige, cuando ha encontrado la paz. Recuerda que tú no puedes orar o decir que conoces a Dios por encima
si no lo haces por encima del nivel de tu propia conciencia de ti mismo. Es decir, tú debes de estar consciente de lo que eres y de lo que ha pasado en tu vida. No te dejes guiar por los demás. No te dejes guiar porque otro no lo quiere hacer. Si alguien no quiere buscar a Dios, búscalo tú. Si tu esposo incluso no quiere buscar a Dios, búscalo tú, porque en el cielo, porque al final, en el día del juicio, ante el trono blanco, no habrá situaciones en las cuales podamos nosotros justificar diciendo: no fui, no hice, no serví, no escuché por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos. Todo será personal. ¿Quieres conocer a Dios? Aleja esas voces que te molestan y tienes que entrar a la renovación, a renovar tu mente. Debes de entrar a que el Señor restaure tu vida. Conócete a ti mismo, desarrolla dentro de ti, espiritualmente hablando, un nuevo mundo, un cambio que la gente pueda ver, pero más que todo, que el Espíritu Santo esté muy contento de ti. Vas a encontrar a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Vas a encontrar a aquel que hizo tu vida, aquel que pudo tejer cada fibra de tu interior, de tu cuerpo. Él mismo hizo todo lo que tú eres. ¿Cómo escuchar la voz del Espíritu Santo en medio de las otras voces? Estudia, cree, lee Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. No se amolden a este mundo, sino sean transformados por la renovación de sus mentes, para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Esta noche quiero pedirle a Dios que bendiga tu vida y que espero que, si tú estabas a punto de tomar una decisión, que tú entiendas que la única manera o la mejor decisión de vivir en este mundo y prepararte para el segundo mundo que viene, el eterno, aleluya, para la eternidad, sea de veras a través de Cristo Jesús. Que te prepares, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Mira, y por último te quiero decir esto. Tú quieres ser feliz y quieres cambiar, busca el agua. La palabra del Señor dice en el Salmo 42: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Ves cómo no dice los ríos fueron a buscar al ciervo? Los ciervos buscan el agua. Busca el agua, no esperes a que alguien llegue a traerte. Ve tú y busca el agua, busca el arroyo. Señor, en esta hora yo quiero pedirte en el nombre de Jesús por todos aquellos que han visto esta transmisión, esta reflexión. Señor, tú has puesto en mi corazón la necesidad de buscar más de tu Espíritu Santo y a la vez predicar sobre eso, que otros busquen esa voz maravillosa de tu Espíritu Santo. Oh Señor, que puedan ellos en esta hora, Señor, hacer a un lado las otras voces. Mira a aquellos que hoy están a punto de tomar una decisión y que dentro de lo más profundo de su corazón, Señor, tú le has dicho qué es lo que deben de hacer. Tú le has dicho a esta persona realmente lo que debe de hacer, pero está luchando con la voz del amigo, con la voz del familiar, con la voz del vecino, con la voz de otros que nada tienen que ver con su espiritualidad. Te pido que hoy pueda escuchar tu voz. Te pido que hoy pueda haber un cambio. Señor, que no se amolde a este mundo, sino que pueda renovar su mente para que pueda discernir tu voluntad. Porque tu voluntad, mi Dios, es buena, es aceptable y es perfecta. Bendice, Señor, a los que han escuchado esta transmisión y verán después este video en diferido. Y bendíceme a mí y a mi familia, Señor, porque nosotros hemos decidido que no importa a quién la otra gente sirva y no importa lo que la otra gente haga, pero yo y mi casa serviremos al eterno Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que esta reflexión te haya bendecido y que Dios te bendiga, y no será hasta la próxima que nos volvamos a ver. Les amo en el nombre de Jesús. Su amigo y hermano, Pastor Edmer Guzmán.